Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. 5 funcionarios de la salud del Hospital Metropolitano fueron las primeras personas en Chile en recibir la vacuna de Pfizer. Con esto comienza oficialmente la inmunización contra el COVID en nuestro país. Queremos conversar precisamente con una de las personas que fue de los primeros en recibir esta vacuna en nuestro país, el coordinador de kinesiología de la unidad de paciente crítico de ese recinto, Óscar Vera. Óscar, muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Óscar, queríamos partir preguntándote cómo fue la experiencia de hoy, cómo ocurre este proceso y cómo fue el proceso de recibir esta primera dosis de la vacuna. Sí, mira, el proceso fue como avisaron como un momento en que iban a seleccionar a ciertas personas para partir con el proceso de inmunización. Lo escogió directamente la dirección del hospital y ahí nos citaron a una reunión. En base a eso nos fueron explicando junto con el comité del gobierno y ahí se fue decidiendo las personas que íbamos a pasar al proceso de inmunización, que éramos las 5 personas que participamos hoy en este proceso. ¿Qué información te han entregado acerca de qué es lo que viene ahora, cuándo es la segunda dosis, qué efectos eventualmente podrías tener que ver o estar atento en las primeras horas? Sí, principalmente nos explicaron bastante. Yo igual por mi parte me había informado sobre la vacuna Pfizer, del proceso de los eventos adversos o los criterios que generaba principalmente esta vacuna, pero principalmente es personas que tengan reacciones alérgicas, como lo típico que ocurre con ciertas vacunas, como la influenza, como ha pasado en general. Está comprobado que la vacuna no ha generado mayores efectos adversos asociados, ¿no es cierto?, más que otras vacunas como la del sarampión, la influenza. Entonces, en cierta parte, también me sentí muy confiado al ponerme esta vacuna, al decidir voluntariamente. Óscar, hay personas de distintas áreas de la salud que han recibido hoy día la vacuna y creo que es una buena oportunidad también para contarle a la gente cómo estas distintas áreas de la salud trabajan, especialmente en el caso de los pacientes críticos de COVID. Por ejemplo, en el caso de los kinesiólogos, ¿cuál es la labor que cumplen ustedes con pacientes que están intubados o pacientes que están pasando por dolencias graves debido al COVID? Sí, la kinesiología intensiva en este caso, con el tema de la pandemia ha generado un cambio en el paradigma, principalmente desde la terapia ventilatoria, que era manejar el ventilador junto con el médico, que es quien lo indica, el trabajo en conjunto con el equipo de salud, junto con la enfermería, etcétera, pero el paradigma cambia hacia la funcionalidad, mejorar la funcionalidad del paciente, la rehabilitación. Entonces, con esto el rol del kinesiólogo intensivo principalmente es un rol en conjunto desde la parte ventilatoria junto con la parte funcional y la recuperación en el proceso de rehabilitación, que es bien largo. Y está comprobado que el COVID en general genera mucha disfunción en los pacientes, sobre todo al alta hospitalaria, porque en promedio están 10 días ventilados por la fisiopatología, por lo que genera esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, el rol del kinesiólogo es muy activo, sobre todo en las primeras etapas y también en las etapas posteriores de la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos un grupo inclusive de kine nacional COVID, en el cual nos hemos comunicado, hemos compartido información, estamos todos unidos a nivel nacional, regional, apoyándonos todos en conjunto, junto con la sociedad, en este caso la SOCHIMI, la Sociedad de Medicina Intensiva, con la División de Kinesiología Intensiva. Hemos estado en conjunto aquí todos actualizándonos y poder estar unidos como a nivel nacional. Ha sido como súper bueno esa exploración que hicimos, que nunca había pasado antes, y poder dejar la kinesiología intensiva en una buena posición, como una especialidad, y sobre todo el rol importante que tiene en esta pandemia. ¿Y dirías que han dado abasto la cantidad de personas que están en esto, que tienen los conocimientos necesarios, además de kinesiología intensiva, para poder trabajar con estos enfermos respiratorios, o falta personal para hacer frente a una emergencia como esta? Sí, en el caso de mi hospital, el Hospital Metropolitano, es un hospital referente COVID que parte desde mayo, cuando ya la pandemia ya estaba implantada en Chile. Aún así se fueron abriendo camas intensivas para apoyar tanto a la región metropolitana como las otras regiones, y aún así siguen abriendo más camas y están pendientes aún más camas que estamos en proyección para la apertura de las camas intensivas. Entonces aún así sigue faltando personal del área de kinesiología intensiva, porque es importante dejar claro que tienen que tener especialización, que tienen que tener
una formación en el tiempo. Yo en mi caso llevo 9 años de experiencia en la área intensiva, en el cual uno acá en la pandemia recibe profesionales, le da la oportunidad, y nosotros como Hospital Metropolitano además somos un centro formador en la parte de kinesiología intensiva, en el cual recibimos a colegas, a kinesiólogos, ¿no es cierto?, que les interesa el área, que tienen ciertos cursos, pero aún así sigue faltando. Y eso es el enfoque que queremos dar en general como el conjunto, junto con la sociedad de intensivo, poder ir formando gente que esté interesada en el área intensivo, porque esto marca un antes y un después. Ahora la kinesiología intensiva viene a implantarse y a quedarse, sobre todo con la mejora en la rehabilitación y en la función del paciente. Tú lo decías, el Hospital Metropolitano tenía un rol clave aquí como centro de referencia en la respuesta nacional y la respuesta de Santiago frente al COVID. ¿Cómo han sido los momentos más duros, los momentos en que el COVID ha estado en mayores tasas en la región metropolitana? ¿Cómo lo han vivido ustedes dentro de ese centro? Sí, los momentos duros pasaron principalmente desde el mes de mayo, junio, principalmente, cuando viene esta primera ola. En ese sentido, estuvimos con escasez principalmente en el inicio con kinesiólogos, pero rápidamente pudimos reclutar gente que estaba capacitada y que ellos querían ser parte del equipo y de esta experiencia, en cierta parte. Pero además el hospital, partimos inicialmente en un hospital que nos entrega el Félix Bulnes cuando hace este cambio a otro hospital, y como expresé en algún momento en una de mis frases, partimos como en una guerra inicialmente. Entonces era como esta sensación de poder salvar vidas, de poder tener estas personas que llegan enfermas y poder salvar lo antes posible. Nunca tuvimos escasez de ventiladores porque siempre estuvimos con ventiladores de dotación que inclusive nos sobraban y distribuíamos como centro a otros centros regionales, apoyamos a otros centros. Entonces en ese sentido nunca tuvimos el problema de los ventiladores o de la cama única, jamás ocurrió eso. Entonces lo que sí pasaba, y las experiencias más duras fueron primero partir en un hospital que el hospital partió, como dije, en contexto como de guerra, que luego se fue transformando con el aporte de la subdirección y la dirección y del servicio de salud, que nos apoyó bastante, y ahora somos un referente intensivo desde el punto de vista de la rehabilitación y del intensivo paciente COVID, porque es exclusivo, tenemos solo pacientes COVID, sobre todo de regiones ahora, apoyamos mucho a las regiones, y lo más duro ha sido desde el punto de vista profesional, pacientes que llevan más de muchos días, más de 50 días en ventilación, más de 50 días en el hospital, y que tú los ves, ¿no es cierto?, con cómo se van deteriorando, pero luego con el proceso, con el apoyo de todo el equipo, los funcionarios de salud, cómo los vamos sacando y cómo estos pacientes pueden irse al alta. Pero obviamente dentro de este proceso hay muchos pacientes que se quedan en el camino y fallecen, y eso igual, con muchos días, al final uno lo siente, estos pacientes que no tienen familia, que no pueden ver a sus familiares, uno también es parte de ellos, de la familia. Entonces eso es como lo más duro que hemos sentido desde el punto de vista profesional. Tú lo decías, Óscar, ustedes tienen un rol clave en todo el proceso, pero muy especialmente luego en el proceso de rehabilitación, que es algo de lo que tal vez hablamos menos, ¿no? Hablamos del tema de los pacientes que entran, los que logran sobrevivir y se pueden ir a su casa, pero para muchos de ellos ese no es el fin de esta enfermedad. Hay un proceso de rehabilitación que muchas veces es muy duro, muy difícil, muy largo. ¿Qué es lo más complejo de esa rehabilitación que tienen que enfrentar muchas personas, especialmente quienes han pasado un tiempo importante intubados? Sí, el proceso de debilidad que genera la enfermedad, el estar con una falla respiratoria grave, el estar con ventilación mecánica, con un tubo, estar más de 10 días en ventilación genera consecuencias severas en el sistema en general, en todos los sistemas, sobre todo en el sistema muscular, en la capacidad de funcionalidad del paciente, en la calidad de vida del paciente. Entonces, el enfoque de la rehabilitación está dirigida hacia eso, mejorar, poder integrar al paciente a una calidad de vida óptima, porque no sacamos nada con que el paciente salga de la ventilación mecánica, esté de alta, esté en una unidad de agudo y luego se vaya a su casa sabiendo si el paciente no sabe caminar, no vuelve a hacer su actividad de la vida diaria como lo hacía antes. Y hay estudios que hablan que inclusive a los 6 meses muchos pacientes con post-COVID fallecen. Entonces, pero por temas más que nada de la funcionalidad y de la atrofia muscular que genera la enfermedad. Entonces, en ese sentido, el rol de la rehabilitación en este caso es fundamental y primordial, y cosa que el Hospital Metropolitano está alineado con políticas, ¿no es cierto?, que establece el MinSal para nuestro hospital, que es establecer nuevas camas de post-extubados y camas para neurorehabilitación
pacientes post-COVID, que ese va a ser el enfoque, que el nuevo paradigma de nuestro hospital. Oscar, tú lo decías, esto en algunos momentos se ha parecido una guerra y ustedes están en un primer frente tremendamente expuesto, por cierto, trabajando todos los días en presencia de esta enfermedad y con el riesgo permanente de infectarse. ¿Cómo ha sido eso para ti en tu vida personal, en términos de cómo poder, por ejemplo, relacionarte con tu familia, poder ver a tus seres queridos? Es una parte muy dura también para muchas personas que han estado trabajando en este primer frente, dando esta pelea, con un riesgo personal muy importante, pero además con dificultades también para poder cuidar a los seres más cercanos, ¿no? Así es, Daniel. En ese sentido, la parte personal se ve tan afectada como la parte profesional, pese a que en mi caso soy soltero y no vivo en sí con alguien en mi casa, pero yo tengo igual mi vida con mi familia, que soy muy apegado a ellos, la vida con mis abuelos, que yo soy, en cierta parte yo tengo una rutina con ellos, que lamentablemente he tenido que cambiar, no he podido estar con ellos, he tenido que estar en ese sentido lejano, y yo creo que eso es lo que genera esta pandemia. Creo que en cierto contexto a la familia, el hecho de estar lejano, no poder compartir ciertos momentos que durante todo el año 2020 ocurren en forma normal y que uno está con ellos. En mi caso ha sido lo más doloroso no estar con mi familia más cercana, mis abuelos principalmente, en el cual yo todos los fines de semana compartía con ellos almuerzos, etcétera, y en este caso no ha podido ser porque expongo, ¿no es cierto?, a ellos poder enfermarlos, sabiendo que yo estoy en la primera línea y estoy expuesto también, pese a que no me he enfermado, pero también eso quiere decir, porque uno toma la medida de autocuidado, que eso jamás hay que dejarlo. Eso siempre hay que mantenerlo junto con la vacuna. Claro que sí. Tú lo decías, Oscar, ha sido durísimo este año para todos, especialmente para ustedes que están dando este trabajo tan relevante para toda la sociedad. Pero justo en el día de Nochebuena, digamos, en vísperas de Navidad, llega este pequeño regalo, esta primera esperanza de una vacuna. ¿Cómo ves lo que viene para el año 2021? Sabemos que esto está recién empezando, son las primeras vacunaciones, hay que mantener todas las medidas, por cierto, de cuidado, de protección por mucho tiempo más, pero hay una esperanza, de alguna manera, que empieza a aparecer en esta Nochebuena y comenzando el 2021, ¿no? Sí, creo yo que, como dices tú, esta vacuna tiene una primera dosis que hoy partió hoy día con el proceso de inmunización, y nuestra segunda dosis son 21 días después, que en mi caso sería el 14 de enero, y que con el carnet que te entregan, tú acreditas, ¿no es cierto?, que ya tuviste la primera y la segunda dosis, y con eso ya partes con la primera cobertura de inmunización en esta enfermedad. Luego de eso, la proyección para el 2021 creo yo que es clave lo que es esta inmunización, sabiendo que somos el primer país de Latinoamérica en recibir la vacuna Pfizer, y al tener esta primera vacuna, dar este hincapié, creo que genera un cambio en la salud pública de Chile, desde el punto de vista beneficioso para toda la población. Creo yo que todos tienen que vacunarse, no tener miedo a la vacuna. Esto es igual que ponerse la vacuna, dentro de mi experiencia que viví hoy día, como la vacuna de la influenza, la gente que se ha puesto la del sarampión, es lo mismo. No tener miedo a que se va a generar algún evento, alguna situación adversa con la vacuna, porque esta está con alta tecnología y está comprobado en ese sentido. Entonces, la gente informa, la enfermera que está a cargo te informa constantemente. Antes tienes que firmar un consentimiento en el cual tú dejas claro que no tienes elementos que te van a generar algo adverso con la vacuna. Y el 2021 creo yo que va a ser un año que esperemos que sea excelente desde el punto de vista de la población chilena y el mundo, con estas vacunas, que son varias que se empiezan a implementar, como dijo el ministro hoy día, que van a llegar varias a Chile, y dosis que van a seguir llegando desde las próximas semanas también, pero nunca olvidar el autocuidado. Creo yo que aquí la clave es el autocuidado. No bajemos los brazos. Creo yo que la vacuna no es para confiarnos, al contrario, la vacuna es un paso inicial. Y luego tenemos que seguir todos en conjunto con las medidas de autocuidado que ya sabemos cuáles son, en el sentido de las aglomeraciones, de mantener la mascarilla, el lavado de manos, el metro de distancia, etcétera. Oscar Vera, te quiero agradecer por esta conversación, agradecerte además a nombre de todos por el tremendo trabajo que han hecho durante este año el personal de salud, arriesgando su vida, poniendo además muchas veces la vida personal en segundo plano por ayudar a otros. Te quiero agradecer por eso a nombre también de toda la audiencia, y que tengas muy feliz Navidad. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Igual ustedes. Feliz Navidad.